la muy ocupada fuerza de U-Boot alemana ganaba un aliado, Japón, y algún respiro. La atención de la Marina americana se desplazaba del Atlántico al Pacífico. El recibimiento por parte de los alemanes del I-130, un submarino oceánico japonés muy grande, típico de la Segunda Guerra Mundial, estableció una floreciente entente cordial entre las fuerzas submarinas del Japón y el Tercer Reich. Al final de su histórico viaje, los visitantes sentaron la base de un acuerdo de Estado, una obra maestra de propaganda, pero detrás de las celebraciones y fiestas, los diplomáticos habían estado trabajando. Dönitz prometió U-Boats a sus nuevos aliados para reforzar las unidades del Océano Índico, pero desafortunadamente para el Japón, pocos de los grandes submarinos oceánicos del tipo 9 sobrevivieron el peligroso viaje de 6.000 millas a través del Atlántico Sur, hasta ese escenario de la guerra donde el Occidente se encuentra con el Oriente. El Océano Índico era virtualmente el único lugar donde los submarinos japoneses podían emplear sus mejores cualidades, sorpresa y libertad de movimientos, que son el fundamento de la guerra de guerrillas. Solo en los primeros meses de operaciones, la escuadra hundió 20 mercantes aliados. Sin embargo, esta fuerza era la cenicienta de la Armada, pues su atención estaba focalizada en los graves sucesos del Pacífico. A lo largo del principio de la guerra, la eficiente maquinaria industrial japonesa botó clase tras clase de grandes submarinos de ataque, las herramientas de la política de expansión sin límites del imperio marítimo japonés. Pero la inflexibilidad del almirante Yamamoto y su alto estado mayor disipó totalmente los tenaces esfuerzos de las entregadas y expertas tripulaciones de submarinos, imponiéndoles una rígida adherencia a las órdenes y a una absurda estrategia que supeditaba los submarinos a la flota de superficie. La locura de esta rígida política quedó patente demasiado tarde en la gran batalla de Midway, del 12 al 15 de noviembre de 1942, cuando los submarinos se quedaron chapoteando en la estela de los acorazados atacantes. Desde este momento en adelante, la fuerza submarina fue decayendo hasta la derrota final. Como marcado contraste, América, el gigante dormido, se incorporó completamente cuando su departamento de Marina se dio finalmente cuenta de la verdadera naturaleza de la Guerra del Pacífico. La situación era la inversa de la del Atlántico. Japón era la nación insular que dependía de los suministros marítimos y América era el agresor que aprovechaba todos los recursos para asfixiar al enemigo y someterle. El Pacífico entero era zona de guerra y cada nave que lo surcase un blanco potencial. Hacia finales de 1942, los anticuados submarinos de la Primera Guerra Mundial y los de entreguerras cedieron el paso a un imponente programa de construcción de submarinos que los Estados Unidos tenían en curso. Se trataba de nuevos y rápidos submarinos construidos para soportar las duras pruebas de permanencia en el inmenso Océano Pacífico. Los 73 submarinos de la clase Gato, junto con sus compañeros de la clase Beleo y Tench, nombres de depredadores marinos, llevarían el peso del combate de la guerra en el mar. Se convertirían en los submarinos americanos de ataque de largo radio de acción, los famosos Peak Boats de la Segunda Guerra Mundial. Construidos para cruceros de 10.000 millas sin repostar, estos barcos de 90 metros reunían autonomía y potencia de fuego. Llevaban 10 tubos lanzatorpedos, cañones de 3, 4 o 5 pulgadas y ametralladoras que les aseguraban un gran poder ofensivo. La propulsión era eléctrica con 4 generadores diésel que les permitían navegar a 20 nudos en la superficie y que acortaba el tiempo perdido por fallo de motores. La combinación motores eléctricos, generadores diésel no exigía tanto a las baterías como en los barcos que llevaban acoplamiento directo, ahorrando horas de recarga y permitiendo más tiempo para las faenas de la tripulación que debía dedicarse a luchar contra el enemigo. Los submarinistas eran una raza aparte, y debían serlo. Se necesitaba poseer gran fuerza mental y física para resistir mes tras mes bajo la luz crepuscular de un submarino,
Pero además se necesitaba destreza, reflejos y nervios para el momento del ataque o de la crisis. El entrenamiento era una palabra de doble significado en el arma submarina. Se les enseñaba teoría, se les enseñaba práctica, se les enseñaba cómo sobrevivir, o por lo menos a creer que podrían sobrevivir, que podrían escapar a una tumba bajo el agua. Solo el 50% de los voluntarios americanos escaparían de esta espantosa mortaja. El entrenamiento se hacía cada vez más intenso, con práctica tras práctica, ejercicio tras ejercicio y sobre todo, inmersión, 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 con el objeto de ganar los preciosos segundos que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Como dijo un comandante, no hay margen para el error en un submarino, estás vivo o estás muerto. Los submarinos que partían de las bases americanas eran unas soberbias máquinas de guerra, manejadas por tripulaciones valiosas, expertas y ciegamente leales, conocedoras de que se debían realizar los mayores esfuerzos para tener éxito en la batalla. El lema era autonomía. Más espacio significaba más material y torpedos. El aire acondicionado significaba menos problemas con la humedad en los sistemas eléctricos, a la vez que comodidad. La purificación de agua y una ración diaria de vitaminas equivalía a una tripulación más sana y más efectiva en los largos viajes por el mar. Finalmente, una electrónica compleja, radar nocturno y un buen servicio de espionaje naval ofrecían a las tripulaciones las herramientas necesarias para llevar a cabo su misión. Encontradlos, cazadlos, hundidlos. Pero la calidad del submarino se medía por su armamento. Durante 21 increíbles meses, los submarinos americanos tuvieron que resignarse a las crónicas extravagancias del torpedo Mark 14, que había sido probado deficientemente. Un submarino se encontró con la situación ideal de avistar con el periscopio a 3 portaaviones. Lanzó 10 torpedos y solo uno dio en el blanco. La trágica consecuencia del fallo de este tipo de torpedo fue un severo golpe a la moral y malgastar los esfuerzos de bravos tripulantes que fueron equivocadamente acusados de obtener malos resultados. No obstante, debido a estas limitaciones, se adoptó la salva como la mejor táctica para aumentar las posibilidades de impacto. El arma submarina americana persiguió su objetivo con vigor, desarrollando y refinando las lecciones aprendidas por los contendientes en la guerra en el mar de Europa. En 1944 el imperio del Japón estaba en declive. Después de alcanzar su cenit con el ataque a los Estados Unidos en el Pacífico, la flota mercante japonesa y con ella su economía estaban siendo aniquiladas. Los submarinos serían responsables de un 60% del tonelaje total hundido. Tampoco la Marina Imperial escaparía a estos rapaces depredadores. Solamente en 1944 se hundió un acorazado, 7 portaaviones, 2 cruceros pesados, 7 cruceros ligeros, 30 destructores y 7 submarinos, junto a numerosos barcos de otros tipos hundidos o dañados más allá de toda reparación posible. No existía blanco demasiado pequeño para los ambiciosos submarinos americanos con tal de aumentar el tonelaje de navíos destruidos. Estas pérdidas no podían ser mantenidas. Hacia abril de 1945, solo 4 submarinos de ataque japoneses continuaban en operaciones. Todos los demás hacía tiempo que habían sido hundidos o habían sido convertidos en meras mulas de carga para burlar el bloqueo del acosado y débil ejército imperial. La deteriorada flota submarina se vio forzada a tomar medidas excepcionales de última hora, empleando al estilo kamikaze los Kaitens. Pero incluso esos torpedos suicidas monoplazas sirvieron solo como un terrible homenaje al fanático coraje japonés.
Con estos últimos e inútiles gestos, 4 años de trágica y equivocada utilización de una fuerza diestra, dedicada y valiente, llegaron a su fin. El almirante de la flota de Asia, Charles Lockwood, juntamente con otras fuerzas que sirvieron en la guerra, perdió 52 de 336 submarinos, pero fundamentalmente hundieron al imperio japonés. Mientras se estaba desarrollando la batalla en el Pacífico, en el otro extremo del mundo otra contienda naval igualmente crucial tenía lugar. Una batalla de desgaste para decidir el resultado de la campaña del norte de África, una carrera de suministros que los aliados ganarían. Mussolini tenía pretensiones muy audaces sobre las tranquilas y transparentes aguas del mar Mediterráneo, pero su grande y moderna escuadra, sin objetivos ni dirección adecuada, había sido humillada. Solamente el arma submarina italiana revestiría con algo de dignidad a la poca brillante conducción de la gran flota del Duce. Pero en el Mediterráneo también ella encontraría su tumba. Las grandes hazañas, desde el Atlántico hasta el Japón, y los primeros éxitos en el mar que rodeaba su país, se tornaron en derrotas, cuando uno a uno los grandes submarinos oceánicos fueron reducidos a unos pocos transportes al cambiar el curso de la guerra. Pero al final, el éxito aliado se obtuvo a un alto precio. A ningún arma le costó tanto como a los submarinos. En diciembre de 1940, una avanzadilla de submarinos de escuela de la clase U, de 1938, armados improvisadamente, se introdujeron en el Mediterráneo y se convirtieron en los mejores corsarios del conflicto. Fueron el núcleo de la agresiva flotilla que con base en Malta llevaría el peso de la guerra submarina. En el curso de la salvaje contienda, 21 submarinos de la clase U no regresarían a puerto. Sin embargo, esta carga sería compartida, pues la Royal Navy introduciría también en el escenario de operaciones a sus submarinos de gran calado, con tripulaciones nuevas muy entrenadas y veteranos curtidos en la batalla. Los ataques contra los vitales convoyes del eje y la armada italiana continuaron llevándose a cabo cada vez con mayor ferocidad. Durante los años críticos que iban desde enero de 1941 hasta febrero del 43, más de 600 torpedos fueron disparados y 100 buques del eje hundidos. Hacia 1943 los ataques a los barcos italianos se habían convertido en una carnicería. Pero el precio era mayor, pues los destructores, minas y también los submarinos que se daban por desaparecidos debían ser añadidos al aciago tributo a pagar. Afortunados barcos como el Safari de la clase C retornaban a Gran Bretaña para exhibir su bandera pirata, al igual que los gallardetes de los U-boats alemanes proclamaban sus victorias. Algunos submarinos, como el Tally-Ho, partirían para cosechar éxitos en el Pacífico, pero otros nunca abandonarían el Mediterráneo. El Thunderbolt de la clase T sería uno de ellos. Se había hundido en junio de 1939 durante unas pruebas en el mar. Pudo ser recuperado. Uno de sus comandantes dijo del Thunderbolt: un submarino solo se puede hundir una vez. Estaba equivocado. La sobresaliente carrera de este submarino era una muestra de la destreza y de la flexibilidad de la fuerza aliada. Su suerte final, un ejemplo de las víctimas de la terrible guerra submarina. Sin embargo, por primera vez, el submarino se había convertido en un componente clave de una gran victoria estratégica. Los laureles debían ser compartidos, pero sin los submarinos no habría laureles de